Según un sondeo en Twitter en la cuenta de Revista Semana y en la que participaron 148.845 usuarios, quien ganó ese debate fue Gustavo Petro con un 43% de los votos, seguido por Germán Vargas con un 31% e Iván Duque y Sergio Fajardo con un 13% cada uno. En el debate realizado hoy por El Heraldo en alianza con varios gremios regionales, la Universidad del Norte y transmitido por Telecaribe, los candidatos comenzaron a evidenciar más sus diferencias. Fíjate que yo fui del Polo, descubrí la corrupción de Samuel Moreno y me salí del Polo. La pregunta sería si Duque, que acaba de descubrir los falsos positivos del director de su partido, estaría dispuesto a salirse de su partido. Prisas los acuerdos de paz, pero cada vez que interviene va al corazón neurálgico de lo que se acordó. ¿Cómo es su posición al respecto? Doctor Germán Vargas, lo que pasa es que quizás porque la política es dinámica, su discurso también ha cambiado en las últimas semanas. Pero le quiero decir a usted que aquí lo que se trata es de garantizar que no haya impunidad en Colombia. Y si defender que no haya impunidad significa argumentar legítimamente que los criminales de lesa humanidad reparen a las víctimas, cumplan sus penas y además digan la verdad, seguiré defendiendo esa posición hasta el último día de mi vida. La propuesta de reestructurar el acuerdo, que es la palabra ahora, después de decir que había que volver trizas el acuerdo, les dio como pena. Eso de volver trizas es como muy duro, entonces ahora se llama reestructurar. Y reestructurar es destruir la esencia de lo logrado. Es la invitación a volver a discutir lo discutido 5 años más en medio de esta polarización. ¿Eso cómo está influenciando? Y dime cómo has visto tú a todos los candidatos en ese nuevo performance. Bueno, tu pregunta tiene mucho frente, ¿no? Sí. La primera es, creo que se ha ampliado el espectro de contacto de la gente con la realidad que se está viviendo, ¿no es cierto? O por lo menos con la realidad política electoral. Y eso tiene repercusiones. Y como las repercusiones tienen que ver con lo que va pasando casi que día a día, que va cambiando mucho el escenario, sí, creo que hay un nerviosismo y una dinámica muy interesante. Mucho más interesante que la que ocurrió en otras elecciones. Sí, no es verdad, estamos de acuerdo. Sí. Otro elemento es la presencia de la plaza pública, que volvió la plaza pública a tener una presencia fuerte en el escenario, particularmente en relación con la campaña de Petro. Y la de Duque, diríamos. Y la de Duque en cierta forma, y la de Germán también. Y la de Germán también. Pero digamos que el gran fenómeno es un poco la seguidilla esta de plazas llenas que tiene Petro, ¿no? PAC. La presencia de los candidatos, yo siento que con altibajos hay una presencia muy estable de un Duque formateado, un Duque que se lo siente de a ratos leyendo teleprompter casi, ¿no es cierto? Si uno no supiera de la espontaneidad del escenario, parecería que está trabajando en un set, ¿no? Un elemento. Otro elemento, Germán Vargas, uno lo ve en el debate de Antioquia, en el debate de Teleantioquia, y ve un hombre que sorprende, porque se lo vio cansado, con la mirada más bien media muerta, ¿no es cierto? No se lo sintió vivo, se lo sintió despistado en un momento que dijo, me toca a mí, o algo así, como si estuviera perdido de la escena. Hoy en Barranquilla se lo ve recuperando y retomando el Germán Vargas que uno conocía. Otro. El tercer elemento es Sergio Fajardo. Uno lo siente como en las debilidades que se le ha sentido hasta ahora en la campaña, es decir, no profundiza, son como globitos, mucha gestualidad de manos, mucha gestualidad de rostro, pero le falta lo que la gente le está pidiendo a la candidatura de Sergio, claro. Y en el caso de Gustavo es el brillo del factor central de la inteligencia de Gustavo puesta en escena, de los argumentos de Gustavo, que fueron muy consistentes el otro día en Medellín, muy medidos en Medellín, diría, incluso un Gustavo ya moderado, que se ajustaba, moderado, más tirando a un equilibrio, digamos, y en Barranquilla sacando un poco la artillería pesada, poniendo el debate más en términos de debate, porque hay que ver una cosa, lo de Teleantioquia parecía una rueda de prensa, ¿viste? Parecía una especie de elección universitaria con todo el mundo de acuerdo en que nadie va a salir ponchado, ¿no es cierto? Sí. Entonces,
Creo que hoy estuvo más interesante el debate. Eso como una primera lectura. Me parece interesante, Juan Gabriel. Usted que también se vio los debates. Aproximación, importancia de esos debates y balance de los candidatos, si me puede hacer ese recorrido. No, me parece que el tema de la política electoral pues ha estado muy influida por una mala disposición de las normas electorales en Colombia, que es un supermercado de normas, y entonces aquellos que escogieron, digamos, las consultas, escogieron bien, no escogieron firmas o ese tipo de cosas, sino consultas, se apropiaron del top of mind de las elecciones en un buen periodo de tiempo. ¿Y usted cree que eso todavía existe? Y estos los debates están rompiendo esas circunstancias y están ahora sí entrando a medir la potencialidad de cada candidato. Me parece evidente que digamos, Fajardo, en eso coincido, está muy, digamos, concentrado en decir que la corrupción y siempre llega al tema de la corrupción, pero eso le ha impedido conectar con la gente. Es decir, está bien contestarle una vez, pero la gente le está pidiendo respuestas concretas a temas concretos, a problemáticas evidentes que hay en Colombia, a dificultades que tiene el país, es decir, a su carácter, digamos, realmente presidencial, porque parece más bien profesoral. Es una persona equilibrada, es una persona interesante, pero no ha aprendido en los debates. Está el tema de Duque, en lo que también estoy de acuerdo, parece un dummy, es decir, repitiendo ahí unas cosas bien repetidas, ha hecho bien la lección, está bien vestido, está bien hablado, pero no transmite ninguna credibilidad. Entonces tiene ese problema de corteza política. Se le nota que no tiene la corteza política de haber estado en buena empresa privada, en un hecho concreto, en una empresa concreta, haber firmado unas nóminas, haber firmado un balance, haber sacado adelante las dificultades que tiene la empresa privada y menos en la empresa pública, que es sacar la política pública adelante con todas las dificultades de aplicar al Estado. Entonces pues termina siendo una persona que estuvo 10 años por fuera y que vino acá, una lección muy bien aprendida porque es muy bueno, pero se nota que está dando una lección. Germán Vargas me parece que indudablemente es el candidato que está mostrando más experiencia, más claridad en la temática de los asuntos nacionales. A veces da bastantes cifras, creo que hay necesidad de entrar, o debería tener la necesidad de entrar a concretar más inmediatamente, pero pues desde luego ese que tiene más experiencia. Y Petro me parece que es el más político, el que trata de llevar su discurso a temas polémicos, interesantes, por ejemplo, entre el petróleo y el aguacate, pues eso lo que da es una gran cantidad política, obviamente no es, o los paneles solares, es decir, nadie se pregunta, bueno, usted propone paneles solares y qué pasa si hay nubes ese día. La solución para Electricaribe. Es decir, ese día llueve, entonces se fue la luz, pero genera a partir de su política pública unos debates como el aguacate, como los paneles solares. Entonces me parece que hasta ahora está empezando la campaña y eso me parece bien interesante porque está viéndose bastante movida y muy replicado lo que pasa en televisión, en redes como debe ser. Es decir, la televisión es el motor realmente de una campaña presidencial y está replicándose en muchos sitios. Humberto de la Calle le faltó. De la Calle, pues... Ni siquiera se acordó de Humberto de la Calle. Y tú tampoco. No, por eso que yo estaba Y yo tampoco. Y yo. Humberto. Me parece que en el debate de hoy le puso... Alguito más por de... fin salió de la pola. Sal y pimienta. Sí, salió de la pola y del café y se pasó a la pimienta. Entonces me parece de la Calle mucho mejor poniéndole picante a la campaña. Ángel ni siquiera ahorita le decimos. Poniéndole pues contenido. Indudablemente tiene un buen contenido. Puede que no sea un candidato muy atractivo, pero sí tiene mucho contenido intelectual. No tiene partido, pero sí tiene contenido. Tiene todos los problemas de los partidos, pero sí tiene mucho contenido intelectual y tiene mucho picante. Es decir, muy buen retórico. Él es muy bueno. Sí, yo creo que hizo falta de alguna manera, en el análisis. En el debate de Teleantioquia, de pronto. Faltó en Teleantioquia, esa aparición en video no fue muy afortunada, despelucado y demás. Pero creo que Humberto es... quizás el candidato más pesado que pudo haber habido en este examen, permitiendo el bla, 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 ¿no es cierto? Creo que Humberto tenía unas características maravillosas. Por la retórica que tiene. Por la retórica, por el peso, por la serenidad, por la calma, una especie de Mitterrand puesto en escena en este país y en este momento histórico digamos, de transición, con todos los
digamos, altibajos, pero en un momento de transición. Creo que era un gran candidato que ha caído en algunas decisiones que me parece que no son las más astutas para apoyarle su candidatura y se ha ido desdibujando, pero sigue siendo un gran candidato, sin partido, sin estructura, que lo apoya, ¿no?